Hebreos capítulo 4, verso 12. Este es un verso que todo el mundo sabe, conoce acerca de la palabra de Dios. El problema es que a veces la palabra de Dios no hace ese impacto que Dios quisiera que hiciera el impacto, porque no se trata solo de conocerla, sino que se trata de recibir la palabra de Dios. A ver, haga así conmigo y diga: voy a recibir la palabra de Dios. ¿Qué venimos a hacer este domingo? Y te voy a decir esto y no te vas a enojar, pero a veces oír no es recibir. Tú puedes oír lo que yo diga y no recibiste el mensaje. No le puse atención. ¿A qué horas era? ¿Qué dijo el otro domingo que no escuché? Oíste una parte, pero no recibiste. Lo mismo nos sucede a veces a nosotros. Oímos el domingo aquí sentados, pero no recibimos lo que la palabra de Dios quiere darnos. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios, iglesia, necesito que hables y diga, es viva y eficaz. Repita conmigo, ¿cómo es la palabra de Dios? Otra vez, ¿cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. ¿Qué significa, pastor, que viva? Que donde la palabra de Dios llega, trae vida. ¿Qué llega a la palabra de Dios? Y otra cosa más. Y dice que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son, ¿qué más? Vida. Significa que cuando la palabra de Dios llega a mi vida y yo recibo el mensaje, las áreas que están muertas en mí comienzan a funcionar. Y la palabra eficaz lo que significa es hacer algo, genera, construye, edifica. Cuando el mensaje de Dios impacta la vida de una persona, tú no te vienes a llenar de palabras, vienes a experimentar algo que te hace generar cambios, que te hace que edifiques, que estés todo el tiempo haciendo algo nuevo que antes no hacías. Cuando la palabra de Dios, cuando Dios habló en Génesis, la palabra de Dios dijo: sea la luz. Hubo una reacción y apareció la luz. Cuando Dios habló y dijo: sean los animales, se generaron los animales. Cuando la palabra de Dios es recibida, entonces va a empezar a hacer cosas que antes no habían. A ver, ponga su mano acá y diga: va a haber amor. ¿Qué va a haber? Va a haber perdón, va a haber consuelo, va a haber vida. Si tú viniste enfermo esta mañana, aquí está la palabra de Dios que es vida y te va sano en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios nos puede sanar esta mañana? Porque aquí va. La palabra de Dios tiene el poder, pero aquí va la cosa. ¿Por qué, pastor? Todo mundo recibe esta palabra, pero no todos recibimos las mismas cosas que la palabra de Dios promete. Yo sé que aquí hay gente que tiene años de asistir a una iglesia, pero no a todos les ha dado el resultado de la palabra. Y ahí es donde uno empieza a pensar: ¿por qué Dios bendice a uno y a otros no? ¿Por qué Dios le da más a uno y a otros no? Y por eso hoy te quiero enseñar que la palabra de Dios da vida, que la palabra de Dios es eficaz, va a funcionar. Pero, óyeme bien acá, tengo que agregarle algo a la palabra para que empiece a germinar en mi vida. En el libro de Salmos, no lo puse ahí, solo quiero darte este verso. Salmo 107:20 dice la palabra: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Quiero que le ponga la mano a dos personas y le diga: Dios te puede sanar y te puede sacar de la ruina. Ahora mi pregunta es: si la palabra de Dios sana, si la palabra de Dios saca de la ruina, ¿por qué hay gente enferma y arruinada? Si la palabra de Dios es lo que dice que es, ¿por qué hay gente arruinada todavía? Financieramente, emocionalmente, familiarmente, personalmente. Hoy te voy a enseñar por qué. Porque aunque es poderosa la palabra, hay algo que la puede volver infructuosa, o sea, aniquila el poder de la palabra de Dios. ¿Quiere acompañarme? Vaya conmigo siempre en Hebreos capítulo 4, nada más que ahora leas el versículo 2 y ahí está la respuesta ¿por qué?
Hebreos capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice la palabra. Porque, dice el escritor, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de, ¿qué dice la Biblia? Lo que a la palabra le debemos de agregar es la fe. Ahora quiero que entiendas esto. Dios manda la palabra, que es poderosa, que es viva y eficaz, y tú y yo tenemos que agregarle algo a esa palabra. Se llama. Entonces, ¿por qué yo miro que a uno Dios sí le da, los bendice y se cumple, y a otros no? Porque a ti te hace falta algo agregarle a esa palabra. Se llama fe. Es la misma palabra, pero resultados diferentes. Desde que en la iglesia empezamos a hacer 2 celebraciones los domingos, yo siempre le he dicho al pastor, mientras yo esté al cargo acá de la iglesia, la palabra que se predica en el primero tiene que ser exactamente la misma que se predica en el segundo, para que después nadie vaya a venir. No, es que a los del ¿sabe por qué a mí no me funciona? Es que yo vengo al segundo. A los que vienen al primero les dan buena palabra. A los de nosotros hay una palabra más o menos. No, señor, la palabra es la misma. Dígale que está a la par. La palabra es. Pero ¿sabes qué es la diferencia? Que hay gente que le pone fe a lo que hace. La palabra de Dios es poderosa, pero para que dé resultado debe de ir acompañada de fe. No pienses que solo por podértela. Hay gente que dice, mire, yo conozco de Biblia, pero sigue arruinado, sigue enfermo, sigue destruido. No se trata de aprenderla, se trata de recibirla con fe. ¿Cómo hay que recibirla? ¿Cuántos han venido con fe a recibir la palabra de Dios esta mañana? Si tú la recibes hoy con fe, a partir de hoy tu vida no puede volver a ser la misma. Y esta semana vas a empezar a ver cómo Dios edifica cosas nuevas en ti. Todos los que aprovechan la palabra de Dios van a ver cómo Dios los empieza a edificar. Podríamos traer grandes hombres de Dios a predicar aquí, y muchos seguiríamos igual. Podría resucitar el apóstol Pablo y poner a Pablo a disertar aquí, y muchos saldríamos iguales. Es más, te lo voy a decir aquí, me voy más allá. Podría Jesús mismo venir a predicar aquí, y muchos de nosotros saldríamos de este lugar igual de amargados que como entramos. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra es la bendición, pero soy yo el que le debo de poner. Vamos, iglesia, repite esa palabra, diga. Hay una parábola que Jesús contó del sembrador. Y dijo Jesús, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué fue lo que sembró? La semilla. Y la tiró en el suelo. Ahora aquí viene lo interesante. 4 tipos de tierras. La tierra en el camino, la tierra de los espinos, la tierra llena de rocas y la buena tierra. Te pregunto yo, ¿qué clase de tierra eres tú este domingo? ¿Alguna vez alguien ha sembrado algo en su casa, aunque sea algo, sembró ahí, pues verdad, y nació una florcita? Levante la mano, ¿quién lo ha hecho? Tú eres un sembrador, mira. Y hay unos que hemos sembrado hasta de casualidad, hermano. La semilla del mango que tiraste empezó a salir ahí en el jardín o en donde. ¿Por qué? Porque nunca el bueno es el sembrador, sino que la buena es la semilla. Diga conmigo, la buena es la. ¿Alguien ha visto a un sembrador de profesión? Levante la mano, ¿quién ha visto a algún sembrador de profesión? Te pregunto yo, ¿cómo andan vestidos ellos? Con saco, corbata, zapatos de $1000. No. ¿Cómo anda un sembrador? Algunos hasta descalzos andan. Descalzos, sudorosos, con las ropas más viejas. Yo no veo a la tierra diciendo, guácala, yo a ese no me voy a dejar, escupo. No, la tierra agarra la semilla y dice, esta semilla es buena y vamos a germinar. ¿Sabes cuál es el problema que yo miro en la iglesia de ahora? Que le ponen más fe al sembrador que a la semilla del sembrador. ¿Quién va a predicar el domingo? El pastor Junior sí. Si predica otro, mejor ni voy. Ahí ya perdiste la fe. Si le pones la fe al sembrador,
no vas a cosechar. Aprende a poner tu fe en la palabra. No es el sembrador, es la semilla que el sembrador siembra, la que me va a edificar, la que me va a bendecir y la que me va a hacer salir adelante. ¿Alguien tiene fe para decir amén acá? Nunca cometas ese error. Hasta ahora le voy a contar algo que ni el pastor general sabe. ¿Sabe por qué a mí a veces me gusta predicarles guapo como ando, verdad? Siempre. Pero a veces les vengo a predicar en camiseta. Porque yo quiero que usted no sea una iglesia que piense que porque el pastor que viene a predicar se viste bien es más ungido que otro. No es cierto. No es verdad. Yo quiero que tú entiendas que no importa quién se pare aquí a predicar. Es el mensaje, el de la palabra que predica, el que me va a transformar y no el mensajero. Ni le pongas la fe nunca a nadie. Siga conmigo acá. A veces nosotros cometemos el error, y yo lo he escuchado en muchos hermanos decir: hoy sentí que la palabra no estuvo tan buena. Y yo te corrijo eso y te digo: yo creo que la palabra estuvo buena. El que no estuvo bueno en fe fuiste tú ese domingo. Tú veniste mal de fe. Pero la palabra de Dios es buena. Diga conmigo, es viva y es como, iglesia. Ahora te voy a enseñar. Porque primero, la palabra de Dios pierde poder cuando tú no le pones fe. Y la segunda cosa que anula el poder de la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, verso 22. Mateo capítulo 13, verso 22 dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, repita conmigo, iglesia, ¿cómo se hace la palabra? Que es algo infructuoso, que no da fruto. Lo contrario a eficaz es infructuoso. Entonces tú tienes que aprender que si a la palabra de Dios yo le agrego fe, se vuelve viva y eficaz. Si me ponen esa, se lo voy a agradecer mucho. Ahí está, gracias producción. Dice: si a la palabra de Dios yo le sumo fe, eso va a dar vida y va a ser productiva. Levante todo el mundo su mano derecha y quiero que diga conmigo: soy sano. Diga: soy sano, pero también soy bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Hoy me levanto de la ruina y comienzo a edificar en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén acá? Muy bien. Empieza a creer eso. La palabra de Dios no solo está para adoctrinarte. La palabra de Dios no solo está para que vengas a dormirte. No, la palabra de Dios, si le agregas fe a lo que se te predica el domingo y el jueves, trae vida, trae ideas, trae propósitos, trae algo nuevo. Te va a hacer producir y vas a decir: yo antes era una persona que no sentía empatía con nadie, cólera me daba toda la gente. Ahora empiezo a sentir. Ya está produciendo la palabra de Dios en tu vida. Ahora, si a la palabra de Dios, quiero que miren lo número 3, le agregas afán y el engaño de la riqueza, la palabra de Dios se ahoga e infructuosa. ¿Qué significa el número 4? La palabra de Dios se ahoga y no da fruto. ¿Y qué es el afán entonces? Afán es todo aquello que vivimos pensando que necesitamos, que no tenemos y que se vuelve una necesidad para nosotros. Aquí va el verdadero problema. Las iglesias se llenan, el mensaje se predica, el mensaje es bueno, pero ¿por qué no da fruto en tu vida? Porque venimos a sentarnos sin fe. Y número 2, muchos estamos sentados aquí llenos de afán en nuestra cabeza. ¿Y cuál es el afán? Pensando en el mañana. Ay, que se apure el pastor, ya se pasó, yo necesito ir a hacer, mañana tengo que presentar, mañana es último día que tengo que pagar, hoy en la tarde tengo que hacer, dejé la ropa, yo no sé si la saqué de la lavadora, se me va a manchar la camisa blanca. Te empiezas a afanar y tu mente no te deja poner atención en la palabra. Por eso, predicando Jesús,
llegó a Samaria, a donde estaban María y Marta con Lázaro su hermano, y María estaba a los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo María? Recibiendo el mensaje. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Abrace a la Marta que tiene la par y dígale: ¿de qué está predicando el pastor? Ay, no me acuerdo. El diablo te hace vivir afanado. El diablo te mete afán todos los días. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que hay gente que viene a la iglesia a dormirse afanado. El afán cansa. Cuando tienes que estar más despierto es cuando te empiezas a dormir. Y mañana vas a tener los mismos resultados de toda la semana pasada. ¿Qué es afán? Ahí va. Afán es una preocupación excesiva, ansiedad, angustia por las cosas materiales y futuras, lo que divide la mente y disminuye la fe en la provisión de Dios. El 90% de la iglesia del Señor vive afanado. Venimos a la iglesia, cantamos, celebramos, pero a la hora de la hora el afán puede más que la palabra de Dios. Y por eso el afán ahoga y destruye el poder de la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios es poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Pero el afán se la está llevando. Y el diablo se ríe y dice: sí, que vayan. Pero ya cuando estás aquí sentado y viene la palabra de Dios, ya te empieza a meter recuerdo. Uy, ¿cuánto es ahora? Pues 21. Ya viene el fin de mes. Ay, yo no me acordaba que tenía que pagar el 20 y tanto, es el pago de la tarjeta. Y no tengo ese dinero. Los jóvenes están bien aquí. Pero cuando están aquí: ay, si el lunes comienzo los exámenes y no he estudiado para el de matemáticas, se me olvidó decirle. El diablo te está robando la atención de la palabra para que caigas en afán. Entonces hoy mi mensaje de esta mañana es para enseñarte a que la palabra de Dios sea productiva en tu vida. Tú tienes que luchar contra dos cosas: la falta de fe y número dos, el afán que el enemigo pone en tu vida. ¿Cómo puedo aumentar la fe? Aquí va la importancia. Lucas 17 del verso 5 al verso 6. Los discípulos solo le hicieron dos peticiones a Jesús. Número uno: enséñanos a orar. Y número dos: aumentanos la fe. Mira lo que dice Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Cuál fue la petición, amada iglesia? Si Jesús se sentara a la par de ti hoy, esta mañana, y te diría: pídeme una cosa, ¿qué le pedirías tú? Bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor. Te equivocaste. ¿Por qué, pastor? ¿Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero más que una sanidad, al que le pide fe puede tener la sanidad no solo esta vez, sino todas las veces, porque el que tiene fe no le hace falta. Los discípulos fueron muy inteligentes. Dos cosas te pedimos: enséñanos a orar y aumenta nuestra fe. Y mira cuál fue la respuesta de Jesús ante esa petición. Ustedes lo que me piden, qué bárbaro, me hubieran pedido conocer las escrituras. No, Señor. No es que esté mal conocer las escrituras, no me vayan a malinterpretar. ¿Cómo está? Lo importante no es saberlas. Lo importante es que cuando la oiga, recibes esa palabra, dices con fe, y tu matrimonio no vuelve a ser el mismo jamás. Mira lo que dice la contestación de Jesús. Entonces el Señor le dijo, y hoy te lo dice a ti también: si tuvieras fe como el grano de mostaza, podrías decirte a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué dice la Biblia? El que tiene fe y la junta con la palabra, no te queda otro camino más que recibir la bendición que Dios tiene para ti.
Vuelvo aquí. Pastor, ¿y entonces por qué estoy arruinado? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, sí, pero ¿qué vienes a oír? A la hora de la predicación, ¿en quién estás pensando? La segunda cosa que ayuda a que tu fe crezca es oír la palabra, meditar la palabra, orar, y la que no le gusta a nadie, ayunar. Pídele a Dios que te aumente la fe, lee su palabra, ora al Señor y ayuna. Y lo último, y con esto termino, y si alguien me ayuda en el piano, se lo voy a agradecer mucho. Para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida, sea viva y eficaz, necesitas quitar el afán de tu vida. ¿Por qué el diablo nos endeuda? Porque una persona endeudada vive afanada, trabajando para pagar. Lea conmigo, por favor, Salmo capítulo 23, del verso 1 al verso 6. David escribió este salmo como un alivio del afán. Quien vive el Salmo 23 vive la vida sin afán. Y cuando Dios le da una palabra, le agrega fe, y no tienes otro camino más que ser bendecido. Salmo 23:1. ¿Qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor. Cuando Jehová es tu pastor, ¿qué te va a faltar? ¿Por qué nosotros hoy estamos afanados? Afanados porque nos falta todo. El alquiler de la casa, el estudio de los niños. Les decía yo en la mañana, el fin de año es aflictivo para los que estudian porque van mal y van a dejar el año, y es doblemente aflictivo para los padres porque tras que mira que los hijos van mal y ya el colegio te está pidiendo la matrícula del otro año, ni has terminado este año y ya te están diciendo: hoy tenemos open house, debería de venir a pagar ya. Pero yo aquí te explico algo. Levante la mano todos los que ya abrieron su cuenta de ahorro que les pedí a principio del año. Poquito. Así es la fe, así es la fe. Si alguien este día te dijera: a partir de el lunes, dame tu número de cuenta y todos los meses te voy a depositar $15,000 para que vivas todo el mes, aparte te voy a dar casa, carro, el pago del colegio de tus hijos y la universidad si estudian, y yo te voy a estar depositando $15,000 en tu cuenta. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te levantarías el día lunes? ¿Vas a ir a trabajar? Si me da la gana, ¿verdad? ¿Te levantarías el lunes sin afán? Ahora mire qué error de nosotros, porque nos creemos esto cuando el dueño del oro y la plata y el mundo y tuyo ha dicho: si me tienes a mí, no te va a faltar nada. No son 10,000, es lo que me pidas, es lo que necesites, lo que yo te voy a depositar para que tú vivas en paz. Mis amados hermanos, yo con respeto se lo quisiera decir. Vamos a llegar un día que Dios te va a bendecir tanto que tú vas a trabajar por puro hobby. Dígale a que está a la par: voy a trabajar un día porque me encanta lo que hago, por eso lo voy a hacer. Pero yo tengo allá arriba en el cielo alguien que me ha prometido que nada me va. El día que eso pasa, cuando oigas la palabra de Dios, la vas a recibir con fe. Si me mantiene. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús habló en Mateo capítulo 25? Jesús habló del afán y dijo Jesús: ¿por qué viven afanados? ¿Acaso no el Padre
le da de comer a las aves y viste las flores del campo, que hoy son y mañana no son, ¿cuánto más no les dará a ustedes? ¿Sabes qué es lo que Jesús está diciendo? Quítate el afán, descansa en la palabra. El que tiene pastor, nada le faltará. Segunda cosa, verso 2, acompáñeme rápido. Dice el verso 2 del Salmo 23: en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Junto a aguas de reposo aquí va lo segundo. Ningún afanado puede descansar. El otro domingo, si Dios no ha venido, estamos con vida y yo puedo predicar por mi voz, que ya la oí mal, les voy a predicar que el día domingo es el día del Señor. No trabajes en domingo. A ver, póngale la mano al que está a la par y dígale: no trabajes en domingo. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Si el domingo es el mejor día. El que logra vencer el afán le dedica un día al Señor. Y en este mi día, dice el Señor, se va a hacer lo que yo diga y no lo que tú digas. Y te voy a comprobar que si cierras el domingo, que si le dices no a los clientes en domingo, aunque te paguen el doble de lo que te pagarían en un día de semana, el pastor que tú tienes te lo va a pagar todavía mejor este día que cualquier hombre en la tierra. Dios no puede pastorear al que no descansa en él. Versículo, hoy sí, Salmo 3:5, producción, gracias. Mire este salmo lo que dice. Salmo 3, ¿quieren leerlo conmigo por favor? ¿Qué dice? Yo me acosté y desperté. ¿Quién te sustenta a ti? ¿Por qué vives afanado entonces? ¿Por qué a la hora de su palabra? ¿Sabes cuánto dura una celebración? 1:30. Ahora si predico yo es 1:50. 2 horas. ¿Cuánto te dura una película? ¿Qué te deja la película de bueno? ¿Qué te da la palabra de Dios y servirle a Dios? Vida y productividad. Verso 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra confortar mi alma es nuevas fuerzas, y en la palabra de Dios para todos significa nueva vida. El alma confortada solo es para reposar y creer que Dios tiene todo lo que yo necesito. Pastor, entonces me está diciendo que ya no voy a trabajar. No, ¿cómo no? Tienes que ir a trabajar, pero no te afanes. Tranquilo. Oye la palabra con fe y se va a empezar a cumplir en tu vida. Versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán. No es lo mismo pasar por el valle de sombra de muerte solo que alguien que te guíe y te acompañe en ese proceso. No es igual. Y el verso 5, y ahí quiero terminar, pero en la traducción del lenguaje actual dice así. Vamos a ver. Salmo 23:5 en la traducción del lenguaje actual dice, ahí está, gracias. Léalo conmigo por favor. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas. Pero mírame para acá. ¿Cómo quiere Dios que sus hijos vivan? Y ahora te pregunto yo, del 1 al 10, ¿qué tan feliz es tu vida? El que vive oyendo la palabra de Dios con fe se va a levantar y me va a decir 10.
¿Cómo es tu matrimonio de felicidad del 1 al 10? Pastor, es que vivieron felices para siempre. Son cuentos infantiles. No, Señor. La palabra de Dios dice que el que es pastoreado por Dios, el que quita el afán de su vida, el que recibe la palabra con fe, su vida va a ser una vida llena de felicidad. Pero la última parte, esa palabra se la creía a Dios yo hace muchos años. Léalo conmigo. ¿Me das un trato? O sea que Dios sí tiene tratos diferentes. Claro que sí. Quiero que levante su mano y diga: si le creo a Dios, póngale la mano de la par y dígale: vamos a estar en el área VIP de Dios. ¿Usted ha ido alguna vez a un área VIP? Pueden agarrar las veces que quieran, pueden comer las veces que quieran, tienen cercanía con la persona que estás. En el área VIP hay un trato especial de Dios para la gente. Quien le cree a Dios en la vida tiene un trato diferente Dios con él que las demás personas. Yo, una de las cosas que he aprendido a disfrutar de Dios es que me trate bien. Siempre Dios me ha tratado bien. Cuando yo empecé a trabajar en lo secular, en la alcaldía de Cuscatancingo, solo había un camión para ir a los proyectos. Yo iba llegando, era un ingeniero recién egresado. No era que ya era la eminencia, no. Y mi jefe era un arquitecta. Y me decía: ingeniero, hoy va a ir a un proyecto que está por allá, pero fíjese que solo el camión tenemos. Ah, no se preocupe, le decía yo. Sí, ingeniero, me decía, pero no se preocupe. Ya les pedí a todos que el único que va a ir sentado adelante con el que maneja es usted. Gracias, arquitecto. No se preocupe, ingeniero. Y Dios me hablaba siempre a mi corazón y me decía: es que los que me aman a mí y creen en mí, siempre los voy a tratar bien. ¿Cómo te está tratando la vida? Cuando me casé con mi esposa, yo había tenido otras novias. Y lo raro era que cuando yo comenzaba el noviazgo con alguien, aunque al principio me llevaba bien con todos, al final alguien me empezaba a maltratar. Y yo ahí entendía que no era algo que venía de parte de Dios. Pero cuando me casé con la pastora, hasta el día de ahora, todos en la familia, suegra, suegro, cuñados y sobrinos, me tratan bien a mí. Ahí es donde yo entiendo y digo: ese es el trato de Dios contigo. Si a ti te está yendo mal con la suegra, pregúntate: ¿le estoy creyendo a Dios su palabra? ¿En qué nivel de felicidad? Pastor, usted nos está contando un sueño. No, hasta el jefe con el que trabajas te va a tratar bien. ¿Me puede volver a poner el versículo, producción? Se lo voy a agradecer mucho. Salmo 23. Aunque se enojen mis... Voy a decir esta palabra y si soy feo en su país, perdóneme. Aunque se pongan trompudos sus enemigos. Porque lo primero que te va a pasar, eso sí te lo voy a garantizar, que cuando el Señor te llame y te diga: ven, tengo un lugar más especial para ti, te vas a sentar aquí. Todos los que se quedaron al lado tuyo, adivine qué cara van a poner. ¿Y por qué a él? El Julito ahora se las cree porque ya las puede. No las puede conmigo. Cuando Dios bendice a alguien, no las puede con alguien, las puede con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que se pongan enojados tus enemigos. Tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Amada iglesia, le voy a decir algo. Los hijos de Dios tenemos que vivir felices. No significa que no van a haber momentos de llorar. Claro que sí. Van a haber momentos de pérdida, de tristeza, de dolor. Pero cuando eso pase, va a regresar una vez más la
felicidad. Claro, va a haber momentos de llorar, va a haber momentos de escasez, va a haber momentos de necesidades, claro que sí. Pero el que tiene un trato de Dios preferente, lo malo va a pasar y volverá a la felicidad. Salmo 126, que lo cantamos, dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de su pueblo, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará y nuestros labios entonces dirán las naciones. Póngale la mano al que está a la par y dígale: te van a empezar a decir, vamos, dígale, te van a empezar a decir que Dios tiene un trato especial contigo. Van a llegar compañeros y te van a decir: vos las podés con Dios, ¿verdad? Sí, dígale, porque creo a su palabra y porque no me afano, sino que aprendo a descansar en las promesas que el Padre tiene para mi vida. Hay alguien que crea esa palabra, me dice amén. Póngase de pie, por favor. Y no me he olvidado, falta el verso 6. Dice: ciertamente el bien y las misericordias, diga, me seguirán. Repita conmigo y diga: el bien y la misericordia, las oportunidades, las bendiciones te van a andar buscando. No vas a ir a buscar trabajo, te van a llegar a buscar. ¿Y quién te mandó? Pues no sé, pero me dijeron que tú eras aquí el bueno. Sí, yo soy. Hay trabajo para ti. Todo el mundo levante sus manos hoy acá y diga: el bien y la misericordia me van a seguir, y en la casa del Señor moraré por largos días. Oye la palabra, ponle fe y di: el Señor dice, hoy quiero profetizar sobre la vida de ustedes. Allá tú si recibes la palabra o no, pero yo te lo voy a decir de lo profundo de mi corazón. Hay gente aquí que me conoció cuando mi papá era el pastor. Un joven más aquí dentro de la iglesia, sin familia, sin hijos, sin casas, sin carro. Tenía carro que me compró mi papá. Tenía casa, la de mi papá. Yo creí esta palabra. Yo he creído los principios de Dios. Yo les he agregado fe. Yo no confío en la gente, confío en Dios. Y he empezado a vivir. Y en 12 años Dios nos ha súper bendecido. Tengo esposa, 2 hijos. Tengo, ni te digo cuántas porque, pero tengo casas que no me compraron mis papás. En 12 años compramos 3 casas. En 12 años tenemos empresa. Pastor, ¿y de dónde? De la iglesia. No, no se confunda. Si la iglesia también tiene gastos que usted no se imagina. ¿Sabe cuánto tenemos que pagar de luz? No me lo digo quejando, solo para que sepa. $2,000 tenemos que pagar este mes de luz. Allá está Cristina, si le quiere preguntar a usted. Y si quiere ayudar, también. Allá está el recibo allá, $2,000. Al mismo tiempo tengo que pagar planillas. Al mismo tiempo estamos reconstruyendo SETI. Todo al mismo tiempo. Estamos comprando los juguetes para la fiesta navideña, no, para la fiesta de octubre de los niños de sus hijos, del mes de octubre. Hoy di el dinero también. Si para nosotros, hoy le dije, la cena de matrimonio, va a haber una pérdida de $3,000. ¿Para qué? No, que aquí se están, no. Pero yo tengo a un padre que me dijo, una vez tuve un sueño y me tomé de esa palabra y me dijo, yo llegué donde un pastor de lo grande de aquí en el sueño y le dije: pastor, nosotros somos de una iglesia pequeña, le dije, ayúdenos por favor. Y lo primero que me preguntó: ¿en qué carro venís? Y yo tenía un Golf azul, un GTI, y me dijo: vení para acá, me dijo. Y encima del carro firmó un cheque y yo dije: ya lo hicimos. Y me lo entregó. Y cuando yo leí el cheque decía así: ustedes no tienen necesidad de pedirle a nadie, para eso tienen a un Dios.
Y se lo conté a mi papá, porque en ese entonces mi papá era el pastor, ¿verdad que se lo conté, papá? Y le dije: papá, nunca nosotros vamos a ir a solicitar un préstamo, ni nunca nosotros le vamos a andar rogando a la gente que nos dé, porque tenemos a un pastor allá arriba en los cielos que ha prometido que nada nos va a faltar a sus hijos. Y hasta el día de ahora Dios ha sido fiel a sus promesas. Dios es bueno, mi amor. No importa lo que te cobren, Dios va a proveer. No importa cómo la vida te trate, la felicidad tarde que temprano va a llegar a tu vida. No te preocupes por eso. Cree en Dios. No confíes en el pastor. Hoy estoy yo, mañana estará otro. Confía en la palabra que se te habla. Cree, agrégale fe y dígale: este año 2025, antes que termine, la cosa va a estar diferente. Levanta tus manos al cielo, ¿te parece? Padre, yo bendigo a esta generación, a esta iglesia, a todos los que están acá. Yo declaro tu palabra, que tú has dicho que si tú eres el pastor, nada nos va a faltar. Yo declaro que esta semana vamos a ir a trabajar sin afán. Y es cuando más vas a vender en tu negocio. Y es cuando más gente te va a llegar a buscar. Y es cuando las oportunidades no las vas a ir a buscar, te van a llegar a donde tú estás. Porque el que lo prometió no fue el sembrador. Porque el que lo prometió no es ningún hombre. El que lo ha prometido es el que envió la palabra. En el libro de Salmos dice que Dios envía su palabra y da sanidad y saca de la ruina. No sé en qué ruina estás, pero de esa ruina la palabra de Dios te saca. No sé en qué enfermedad estás, pero esta mañana sale la enfermedad de tu vida, porque viene la palabra de Dios poderosa para ti y para tu generación. Si hay alguien enfermo esta mañana, levánteme sus manos. Está sano en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad, toda tristeza, toda ruina se termina en el nombre poderoso de Jesús. Se va a pagar esa deuda. Vas a salir de la deuda. Vas a salir sano y sin deuda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sano. Creo en ti. Creo en todo lo que haces. Creo en lo que haces por mí, Señor. Levanta tus manos y escucha esta palabra y recíbela. No solo la oigas, tómala para ti. Dice el Salmo capítulo 6 verso 63. No, perdón. Salmo 107:20, perdón. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este domingo Dios mandó su palabra. El jueves Dios va a mandar la palabra. Hay sanidad. Esta mañana Dios está sanando a muchos porque reciben la palabra con fe. Infecciones empiezan a desaparecer. Todo problema neuronal comienza a ser restablecido. Todo problema en hernia, discos, comienzan a ser sanados en el nombre de Jesús. Todo problema con columna y vértebras del cuello, el Señor las comienza a sanar a partir de ahora. Y dos, te saca de la ruina en la que estás. Tu ruina puede ser financiera, puede ser amorosa, puede ser familiar, puede ser personal. No importa cómo sea la ruina en la que está viviendo hoy. Gente con dinero pero amargado. Gente con familia pero no la disfruta. Esta mañana el Señor quiere que disfrutes tu vida. No vivas afanado en ella. Vendrá un tiempo que vas a trabajar por hobby, pero ya no vas a necesitar ese dinero. Dios empieza a cubrir las necesidades de tu familia y lo que necesitas para el año 2026. Mi segunda cita dice Salmo 3:5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustenta.
recibo esa palabra. Hay gente que está trabajando para ti. Hay gente que está tomando préstamos para que no los hagas tú. Hay gente que está haciendo malos negocios para vendértelo a ti en el precio que puedes comprar. No lo vas a ir a buscar al marketplace, te lo van a llegar a ofrecer. Con la llave en la mano te la van a dar. El negocio, el carro o lo que le estás pidiendo a esa casa al Señor. Y te dirá: Dios me ha puesto en mi corazón que te la venda a ti. Recibe esa palabra. Reciba esa palabra.